conferenciante es Diego Barceló Larrán, que nos va a dar una charla llamada Política Monetaria del Banco Central Europeo. ¿Pan para hoy y hambre para mañana? En estos temas, específicamente en políticas monetarias y bancos centrales, siempre es muy interesante escuchar a un argentino. Porque los argentinos, en este caso, hablan desde la experiencia del desastre, de lo que puede suponer una actuación de bancos centrales y políticas monetarias terribles. Los bancos centrales no controlan directamente la cantidad de dinero, sino que lo hacen de manera indirecta a través del manejo de los tipos de interés. ¿Por qué? Porque después de décadas se dieron cuenta que controlar la cantidad de dinero de manera directa es muy difícil, porque la cantidad de dinero varía permanentemente. No son solo los billetes y monedas que tenemos en nuestras carteras, sino también los depósitos bancarios, el crédito bancario. Cuando nosotros usamos la tarjeta de crédito y pagamos con un dinero que aún no tenemos, estamos creando dinero. Entonces se dieron cuenta de que es más fácil, un poco más fácil, tampoco es fácil del todo, hacerlo de manera indirecta a través del manejo de los tipos de interés. ¿Cómo? Si yo subo los tipos de interés, lo que estoy haciendo, le estoy desincentivando a las familias y a las empresas a que pidan nuevos préstamos. Si se piden menos préstamos, el aumento de la cantidad de dinero se reduce o incluso cae. Y por otra parte, los que ya están endeudados tienen un incentivo para devolver el dinero antes, cosa que también puede contribuir a reducir el crecimiento de la cantidad de dinero. Si lo quieren ver de una manera muy simple, imagínense que ustedes ponen una cacerola en el fuego y quieren mantener el agua a 40 grados. Entonces, primero suben el fuego. Cuando se pasa de 40 grados, bajan un poquito el fuego. Cuando se entibia, vuelven a subir el fuego. Bueno, la temperatura del agua es la inflación y el fuego es el tipo de interés. Lo que hace el Banco Central es más o menos eso, andar jugando con la hornalla para que el agua se mantenga al nivel de temperatura deseado. El Banco Central Europeo tiene un objetivo de inflación que es una variación interanual, es decir, un mes, por ejemplo, julio, con respecto al mismo mes, julio del año pasado, una variación interanual, del IPC armonizado, que es el que se hace igual en todos los países de la Unión Europea, inferior pero cercana al 2%. Es decir, el objetivo de inflación del Banco Central Europeo se cumple si es, por ejemplo, 1,8, 1,6, 1,9, más o menos. Sin embargo, hace casi 7 años que no lo logra. Y la inflación ha sido en este periodo, desde febrero del 2003 hasta hoy, en promedio 1,1%, es decir, la mitad aproximadamente del objetivo deseado. Y no es porque el Banco Central Europeo se haya quedado de brazos cruzados, realmente ha hecho más de lo que el propio Mario Draghi hubiera imaginado jamás que iba a tener que hacer. En primer lugar, bajó los tipos de interés a mínimos históricos. En la línea azul tienen el tipo de interés, el que mueve el Banco Central Europeo, que está en cero desde el 2015. Cosa que ya de por sí es... uno nunca se imaginó que iba a llegar a esa situación. En la línea negra tienen la tasa de interés de las letras a 3 meses del Tesoro, que está por debajo del cero, es decir, negativo. Uno paga hoy 100 y dentro de un año le van a dar 99,50. O sea, uno ya sabe que va a perder dinero. Y la línea roja es el tipo de interés más importante de la economía, que es el bono del Tesoro a 10 años, porque de ese tipo de interés dependen todas las inversiones, la evaluación de todos los proyectos de inversión, etc. Y está prácticamente en cero. Aunque la inflación se mantuviera en el 1 que está ahora, durante 10 años perdería 1% por año. Y sin embargo, es el precio al que está ahora el dinero. Pero no conforme con haber llevado los tipos de interés a mínimos históricos, viene desde hace años ofreciendo crédito ilimitado a los bancos comerciales, para que a su vez salgan a prestar dinero a las familias y a las empresas. Y además incrementa la cantidad de dinero en circulación comprando bonos. Ha comprado bonos entre el 2009 y el 2018, bonos de deuda pública y deuda privada. Hoy el Banco Central Europeo tiene
2,6 billones, o sea, millones de millones. O sea, después del 6, 11 ceros. Equivale al 22% del PIB de la eurozona, que es una monstruosidad. Como resultado de todo eso, tenemos que el balance, el eurosistema está compuesto por el Banco Central Europeo y todos los bancos centrales nacionales de los 19 países que forman la zona euro, como el Banco de España, el Banco de Francia, el Bundesbank, etc. El pasivo o activo, son iguales, activo igual pasivo, del eurosistema se multiplicó por 10 desde el año 98. Y es un crecimiento que ha ido muchísimo más allá de lo que hubiera sido la necesidad de la economía, que en el mismo periodo ni siquiera se duplicó. A mí me llama particularmente la atención el crecimiento desde el 2015, que es la última barra vertical que tienen, porque se ha duplicado. En 4 años el pasivo del eurosistema se ha duplicado, que es una cosa, no encuentro palabras para definirlo. Y entonces ustedes pueden decir, empezaste diciendo que la inflación es un fenómeno monetario, seguiste diciendo que la cantidad de dinero está aumentando como loco, pero al mismo tiempo que la inflación no sube. ¿En qué quedamos? ¿No funciona la teoría? Claro, lo que pasa es que la inflación está definida de una manera muy estrecha, que es simplemente los precios al consumo. Y la dinámica de los precios al consumo ha cambiado probablemente para siempre. Porque hoy, si uno se quiere comprar una bicicleta, no va al Corte Inglés, a Carrefour y a otro más y compara cuál es más barato. Puede efectivamente ir al Corte Inglés, a Carrefour y a algún sitio más, pero luego va a su casa y mira en internet. Y entonces, si la bicicleta parece más barata en Portugal, la compro en Portugal o me la hago traer de Suiza o de donde sea. Entonces, el Corte Inglés, Carrefour o la tienda de la esquina tienen que tener mucho cuidado antes de aumentar su precio, porque saben que no compiten contra el de la esquina, sino que están compitiendo contra el mundo. Además de eso, tenemos el efecto de las nuevas tecnologías. Los hoteles ya no pueden subir los precios alegremente porque tienen la competencia de Booking. Los taxis en las grandes ciudades no pueden subir sus precios alegremente porque tienen la competencia de Uber, de Cabify. Las compañías telefónicas no pueden cobrar lo que quieren porque nosotros ahora hablamos gratis con WhatsApp, con Japón o con donde queramos. Lo mismo con las líneas aéreas. Uno entra a Skyscanner y encuentra el billete más barato y lo compra no sabe dónde. Pero bueno. Pero ojo, esto de que no suba la inflación es un problema para el Banco Central, porque tiene un objetivo que cumplir y no lo cumple. Pero para nosotros no es malo. Porque al final uno se deja llevar por las noticias y por los comentarios y parece que fuese un problema que la inflación es baja. Para nosotros es bárbaro que la inflación sea baja, para la economía es bueno. Lo que está equivocado es el mandato del Banco Central, como vamos a ver más adelante. Cuando uno tiene una visión amplia de los precios de la economía, o sea, no solo los precios al consumo, sino más cosas, se encuentra que hay muchos precios que están subiendo mucho. El primero, puse ahí, futbolistas. Yo tomé los 3 fichajes más caros de la temporada 2015-2016. Fueron De Bruyne, Sterling y Ángel Di María. En promedio costaron 67 millones de euros cada uno. Y los 3 fichajes más caros de esta temporada fueron Joao Félix, Antoine Griezmann y Eden Hazard. En promedio 115 millones de euros cada uno. Aumentaron, o sea, los fichajes más caros un 70% en 4 años. En 4 años más pueden ser tranquilamente 250 millones, 300, lo que sea, si el Banco Central sigue inflando la cantidad de dinero. Pero también hay, digamos, uno puede decir, a mí que me importa el precio de los futbolistas. Quiero decir, es un precio que uno puede conocer, porque hay precios, por ejemplo, de las obras de arte que también están subiendo, pero es mucho más difícil encontrar una comparación homogénea de obras de arte o de sellos, pero sí hay precios de viviendas.
que, por ejemplo, en los últimos 4 años, en Portugal han subido casi un 40%, las acciones en Holanda casi un 30%, todo en estos 4 años. Y el IPC de la zona euro en el mismo periodo, apenas 5%. Y para que vean que en economía no todo es matemática ni algo exacto, también puse que hay precios que caen, como las acciones de Portugal y de España. Pero bueno, lo de España es un caso particular porque en el índice IBEX 35 el Santander y el BBV tienen mucho peso y como los bancos están golpeados precisamente por este tema de los bajos tipos de interés, eso está penalizado. Pero lo que le quiero decir, la teoría monetaria sigue funcionando como siempre. Y de hecho, cuando España descubrió y conquistó América y empezaron a llegar los barcos llenos de oro y plata, no entendían por qué, pero en el siglo XVI se produjo lo que aquí se conoció como la revolución de los precios. ¿Qué estaba pasando? Simplemente la cantidad de dinero, que en ese momento era oro y plata, crecía mucho más rápido que la producción de mercancías. Por lo tanto, los precios de mercancías se dispararon. Entonces, esto ha sido siempre así. Y ahora sigue siendo así. Pese a que lo que ha hecho el Banco Central, que es todo lo que puede hacer, no ha dado resultados, hace un par de semanas acaban de anunciar que van a insistir con la misma medicina. Ya han bajado otra vez el tipo de interés. A ver, los bancos tienen que guardar unas reservas y esas reservas las guardan en el Banco Central. Normalmente el Banco Central les paga un interés por esos depósitos. Ahora lo que les paga en realidad es un tipo de interés negativo, por lo tanto en rigor les cobra, no les paga. Entonces les va a cobrar más que antes. Y va a volver a comprar bonos a razón de 20.000 millones de euros por mes. Estas son medidas extraordinarias, que todos sabemos que son extraordinarias, Mario Draghi sabe que son extraordinarias, pero que se intentan hacer pasar como si fuesen normales y peor aún, necesarias. Y yo les digo que no son ni normales ni necesarias. ¿Por qué? Porque esto que está haciendo el Banco Central Europeo, que ellos se pueden defender porque dicen, mira, yo tengo un mandato que cumplir, y entonces mi mandato dice esto. Y desde ese punto de vista tienen razón. Lo que pasa es que en el interín están castigando ahorradores. Eso no hace falta explicarlo porque todos los que hayan hecho alguna vez un depósito saben que hoy no reciben nada. Los que ahorraban en letra del tesoro saben que no pueden ahorrar más en letra del tesoro porque no les da nada. Se está dañando la rentabilidad de los bancos, es lo que les decía del Santander y el BBV. Y ustedes dirán, y a mí no me importa la rentabilidad de los bancos. Yo les digo que es muy importante para todos. ¿Por qué? Porque en la medida que los bancos son rentables, los bancos van a ser solventes. Y si los bancos son solventes, van a estar en condiciones de prestar dinero. Y además van a estar en condiciones de aguantar cuando las cosas vengan mal dadas. Entonces, lo que estamos viendo ahora es que la rentabilidad de los bancos está muy baja y eso a la larga termina afectando la solvencia del sistema. Los bonos están en precios récord históricos. O sea, ¿a quién se le ocurre que un bono va a dar una rentabilidad negativa? Eso es el ejemplo más palmario de la manipulación que hay de los tipos de interés. Entonces, eso es una burbuja que algún día se va a tener que normalizar. Se favorece el aumento del gasto público. ¿Por qué? Porque los Pedro Sánchez de turno se encuentran con que tienen que pagar menos de intereses y en lugar de decir, bueno, me lo ahorro y reduzco la deuda pública, ya que tengo el 100% de deuda pública, no, ellos dicen que tienen más margen para gastar. Y un ejemplo a pequeña escala lo tuvimos ayer mismo aquí en Asturias, cuando la nueva consejera de Hacienda anunció que piensan emitir nueva deuda para aprovechar las condiciones de liquidez del mercado. Pero, vamos a ver, a lo mejor no saben una cosa ustedes. Durante los 7 años del gobierno de Javier Fernández,
la deuda pública asturiana creció a razón de más de 1 millón de euros por cada día laborable. Más de 1 millón de euros cada día laborable, incluso mientras dormíamos. Pero sin embargo, como los socialistas tienen la idea de gastar permanentemente, ellos ahora encuentran margen, en parte por culpa de la política del Banco Central Europeo. Se fomentan inversiones financieras más riesgosas porque la gente que no puede ahorrar ni en depósitos ni en letras del Tesoro acaba comprando un fondo de inversión. Y el fondo de inversión, que tampoco es mago y no puede comprar ni bonos ni puede hacer depósitos, tiene que comprar materias primas, derivados, acciones, bonos basura. Y entonces, si en algún momento viene un bajón, que la historia nos dice que siempre, tarde o temprano, llega el bajón, las pérdidas van a ser mucho más generalizadas de lo que deberían haber sido. Pero con todo, lo peor, para mí, no es ninguna de las cosas anteriores, sino el último punto, que se alientan inversiones antieconómicas. ¿Qué quiero decir? Supongamos que uno dice, quiero poner una fábrica de chorizos. En la facultad nos enseñan una cosa que se llama evaluación de proyectos de inversión. Entonces, si viene el señor que se quiere montar la fábrica de chorizos, ¿qué hacemos? Decimos, bueno, la fábrica te va a costar tanto, la materia prima tanto, tendrías que comprar estas máquinas, contratar este personal, luego podremos vender los chorizos en tanta cantidad, a tal precio, en tal mercado, podremos exportar, y de todo eso sale un número que es la rentabilidad. Supongamos que la rentabilidad es un 5% anual. En una situación normal, en la que el bono del Tesoro de 10 años tiene que andar por 4 o 5%, porque si la inflación es 1 o 2 y le pedimos un 2-3% de rentabilidad, no puede andar mucho menos del 4 o del 5. Bueno, el empresario que iba a montar la fábrica de chorizos dice, no, si la fábrica me va a dar el 5%, mejor me compro el bono, y es lo lógico. Entonces, ese dinero se va a aplicar a proyectos más rentables, es decir, que esos recursos se aprovechen mejor. Pero ¿qué pasa? Como los tipos de interés están totalmente distorsionados y manipulados, y ahora ese señor puede montar la fábrica de chorizo con un crédito a casi el 0%, la monta la empresa. Pero ¿qué pasa? O bien los tipos de interés se van a normalizar en algún momento, o aunque no se normalicen, la economía tiene mecanismos de ajuste por los cuales esa inversión se va a descubrir como antieconómica. Es decir, aquello del rey está desnudo, bueno, un día pasa. Y normalmente no es que le pasa a uno, 2 meses después se da cuenta a otro, no, en general se dan cuenta todos a la vez, y ese es el problema. Y es lo mismo, digamos, no le estoy contando nada que no sepamos, es lo que pasó aquí con los pisos. ¿Por qué se produjo una burbuja? No por eso que dice la izquierda, por la liberalización del suelo de Aznar y esas cosas, no, hay un tema fundamental. España tenía la peseta, y con la peseta los tipos de interés eran el 12-15%, y en pocos meses del 12 al 15 pasamos al 3%, pero aquí la inflación era el 4%, por lo tanto la inflación era superior a los tipos de interés, el negocio era endeudarse. Entonces, proyectos que no eran económicos se llevaron adelante. Todo además fomentado primero por algunos dogmas falsos, pero que la población estaba convencida de que los tipos... A mí, cuando yo vine a vivir aquí en el año 2000, y yo veía que se construía tanto, yo preguntaba, pero ¿cómo es? Si la población no crece, ¿cómo es que se construye tanto? No, que la gente viene del campo, me decían. Es raro. Otros me decían, no, es segunda residencia, en la Corredoria, segunda residencia. Raro. Y otros me decían, no, lo que pasa es que los precios de los pisos siempre suben. Entonces vos lo comprás y ya ganás. Y otros incluso me decían, no hay que comprar el piso, hay que comprarlo en plano y antes de escriturar ya lo vendes. ¿Y eso se puede hacer así? Sí, siempre se hace y no pasa nada. Bueno. Pero en realidad, después... Quiero decir, el gran problema que tiene la economía es que nosotros sabemos los qué y los cómo, pero no sabemos los cuándo. Entonces, en ese momento, era claro que esa era insostenible, pero no sabía el cuándo. Después, como la guinda de la tarta, llegó Zapatero con Solves y empezó a gastar
lo que no teníamos, echando más leña al fuego, y terminó como ya sabemos. Entonces, lo que yo les quiero decir es lo siguiente. La política monetaria hoy lleva más costes y riesgos que beneficios. Lo que les acabo de decir, los riesgos y los costes que beneficios. El Banco Central debería ya admitir que su mandato está obsoleto. O sea, no tiene sentido perseguir una meta que no se puede alcanzar y en el interín correr todos estos riesgos, que no son imaginarios. Digamos, nuestra propia historia económica española nos lo está diciendo que hace 10, 15 años ya tuvimos estos problemas. Por lo tanto, la consecuencia natural es que hay que redefinir todo este juego. El tema es, ¿cómo podría ser un nuevo esquema de política monetaria? Y yo básicamente imagino 3 alternativas. La primera y más fácil sería cambiar el objetivo de inflación. Si el objetivo de inflación del Banco Central Europeo, que les dije que es una inflación menor pero cercana al 2, dijera menor pero cercana al 1, no hay ningún problema, no, pero quiero decir, todas las últimas medidas que adoptó el Banco Central no hubieran sido necesarias. Porque al final uno dice, ¿y por qué 2 y no 1,5 o 1,8? O sea, es algo arbitrario. Entonces, eso se podría cambiar fácilmente. Dicen, miren muchachos, tiene que decir el Banco Central Europeo, lo hemos intentado, esto es una locura, no va más. Vamos a poner el objetivo en 1 o 0,5. Y entonces ya está. Tiene un riesgo, que el tipo de interés seguiría estando manipulado. Hay una segunda alternativa que es la que más le gusta a los teóricos, a mí mucho no me gusta, que es volver al patrón oro. Es decir, el Banco Central Europeo solo emitiría euros para comprar lingotes de oro. Tiene la ventaja de que la cantidad de dinero sería imposible de manipular, porque sería el propio mercado, pero a mí no me gusta primero porque la cantidad de dinero pasaría a depender simplemente de que se descubra una mina de oro en Sudáfrica, en Australia, en Perú. La economía europea es demasiado grande para que dependamos de cosas de ese tipo. Y sobre todo que es más difícil que la gente lo entienda. Y como me enseñó Sergio, una vez que Sergio, antes que veterinario, es inteligente, no se puede ir más rápido de lo que la gente puede entender. Y es algo muy simple, pero poderosamente cierto. Si nosotros le decimos a la gente, no, vamos a aplicar el patrón oro, por más que teóricamente tenga ventajas, la gente no lo va a entender. Y eso en parte también es lo que pasó en Argentina. La gente no lo entendió, porque cuando el último sistema, antes del último gran reventón, fue un sistema de convertibilidad que era el patrón oro, pero en vez de oro era patrón dólar. Y la gente nunca lo acabó de entender. Y el tercer esquema, que es el que yo favorecería, es hacer un cambio profundo, pero aún siendo profundo, se mantendría la fachada como de continuidad. Entonces para la gente sería más, y para los políticos, sería más fácil de asimilar. Y se permitiría una transición ordenada, porque el patrón oro, decimos, hoy empieza, transición ordenada 0, no puedo decir, es como el patrón oro es como el embarazo, o la mujer está embarazada o no está embarazada. O sea, tú tienes patrón oro o no, pero no puedes decir tengo medio patrón oro. Y eso, más o menos, ¿en qué consistiría? Borrar el objetivo de inflación, que les digo que es inalcanzable. Yo lo reemplazaría por algo que ya en su día propuso Milton Friedman, que es un crecimiento constante de la base monetaria, que pongo el 4%, que es lo que decía Friedman, que sabía mucho más que yo, pero si quieren 3, si quieren 5, si quieren se puede poner una cláusula que admita cierta flexibilidad, pero digamos en ese orden. Si la cantidad de dinero va a crecer de una manera predefinida, el tipo de interés tiene que estar totalmente libre. Se terminó esto de que se reúnen 25 personas para decidir cuánto es el tipo de interés en Europa. No va más. Eso lo define únicamente el mercado. El stock de bonos, esos 2,6 billones de euros en bonos, se podrían ir
reduciendo muy gradualmente, porque eso también es otra bomba de relojería, como lo queramos hacer muy rápido nos explota en la mano. Entonces, muy gradualmente, pero se puede hacer. Y esto es un poco más difícil de explicar en pocas palabras, pero no sé si ustedes saben que cada 100 euros que uno ingresa en su cuenta corriente, los bancos comerciales están obligados a guardar 2. Y los otros 98 los prestan. Y esos otros, el señor que recibe el préstamo de 98 los vuelve a ingresar, entonces el banco guarda otros 2 y presta los otros 96. Entonces se va armando una pelota que con los primeros 100 euros físicos de billete se alcanza, habría que sacar la cuenta exactamente, pero son cientos de euros de cantidad de dinero. El problema, cuando la situación es normal no pasa nada, pero si por algún motivo, como pasó no solo en Argentina, sino en Inglaterra en el año 2007, cuando la gente fue a buscar su dinero a Northern Rock, que era por ejemplo una compañía, por eso es que el dinero no estaba, porque el banco guarda 2 de cada 100 que tienen los clientes depositados. Entonces quebró. Y lo mismo pasó. Entonces, como eso pasa en muchos bancos a la vez, aparece el Estado y pone el dinero. Entonces, ¿para qué? Y eso es el motivo fundamental que hace que la cantidad de dinero que yo al principio les decía que es muy difícil de controlar, es muy difícil de controlar precisamente por eso. Porque cuanto más pequeña es la reserva esa obligatoria, esos 2 euros que tienen que guardar los bancos, cuanto más pequeña, más violentos pueden ser los cambios en la cantidad de dinero. Entonces, eso es lo que termina generando las crisis. Entonces, para que eso no pase más, la solución teóricamente óptima es hacer que las reservas sobre los depósitos a la vista, es decir, los que se pueden retirar de inmediato, sea del 100%. Entonces, sobre todo lo que sea dinero de transacciones, es decir, para pagar la cuenta del gas, la tarjeta de crédito, lo que sea, que eso no se pueda prestar, eso está todo guardado. Y que se pueda prestar bien lo que el banco, por ejemplo, que el banco emite un bono, coge el dinero y lo presta, y eso no habría ningún problema, porque el que compra un bono sabe que lo va a tener a largo plazo, o los depósitos que se hagan, o sea, uno hace un depósito a 6 meses, entonces el banco puede dar un préstamo a 6 meses. No es necesario llegar, desde mi punto de vista, al 100%. Yo con 70, 75, 80 nos damos con un canto en los dientes, pero de sobra. Pero en definitiva, más allá de estos puntos, estas pinceladas, el tema central es terminar con la actual situación en la que 25 personas, por más capacitadas que estén, que lo están, dejen de tratar de llevar a buen puerto una tarea imposible, que es definir con corrección cuál es el tipo de interés correcto. Porque es imposible, es una tarea imposible. Y en definitiva, reducir a un mínimo la injerencia de la política en sentido amplio, porque los que están en el Banco Central no son políticos, en el sentido, o sea, Mario Draghi, el mismo Luis de Guindos, son técnicos de primer nivel, pero no son tontos. Entonces ellos saben que entonces ellos tienen que contemporizar presiones políticas. Entonces, para que eso deje de influir en nuestro dinero, es que yo propongo ese cambio dentro del actual sistema. Muchas gracias, y si tienen cualquier pregunta, aquí estamos. Dentro del cambio profundo del actual sistema, liberalización de los tipos de interés. Claro, ya pusiste ahí, dentro de una transición. Claro. Ahí está el tema. Claro, ahí está el tema, la profundidad de esa transición, porque claro, si suben los tipos de interés rápidamente, pues al subir los tipos de interés, pues el precio del bono baja. Y la mayoría de los bancos, los bonos son propiedad de la mayoría de los bancos. Por tanto, los bancos podrían entrar en crisis, en quiebra. O sea, no es peligroso ese.
Bueno, a ver, la economía es como un arroyito que cae por la montaña. Nosotros le podemos poner bolsas de arena, un dique, lo que quieras. El agua va a seguir cayendo. Y si no encuentra por dónde filtrar, tarde o temprano rebalsa y cae toda junta. Entonces, el tema no es si los tipos de interés se van a normalizar o no. El tema es si se van a normalizar de forma ordenada o de forma brutal. Aquí en España, todos los desequilibrios que Zapatero con su política fiscal temeraria potenció se reequilibraron de forma brutal. De hecho, hay gente que todavía no volvió a trabajar. Hay empresas que nunca se recuperaron. Todavía hay 63.000 millones de euros de créditos impagados. Entonces, ¿que se van a ajustar? Se van a ajustar. Entonces, la transición que yo me imagino es, por ejemplo, subidas semestrales de 0,25 puntos en el tipo que ahora es 0, y en 2 años, por ejemplo, que sean 1%, o sea, ridículo todavía, liberalizar. Todo preanunciado. Y por eso también es que es muy importante normalizar el mercado de bonos muy paulatinamente, porque ese es el tipo de interés más importante, el del bono a 10 años. Entonces eso hay que hacerlo gradualmente. Pero tampoco caigamos en otra trampa, que es la típica trampa keynesiana / estatista, que es creer que el gobierno lo puede todo. El gobierno no lo puede todo. El banco central más poderoso del mundo, que es la Reserva Federal de Estados Unidos, el otro día bajó el tipo de interés de 2,25 a 2, pero en el mercado, el overnight, que ellos le llaman, que es el préstamo interbancario a un día, se fue al 10. O sea, parecía una broma. Ellos estaban bajando, aparte con esa precisión matemática, no, de 2,25 a 2, porque ahí. Y de golpe el mercado te dice 10. Porque la oferta y la demanda del mercado de dinero no la controla el Banco Central. El Banco Central tiene herramientas con las que intenta que el tipo de interés de mercado vaya a su tipo de interés objetivo. Pero si la Reserva Federal no puede, y todavía no pudo, y han pasado varios días, y no pueden llevar el tipo de interés a su nivel, el Banco Central Europeo tampoco va a poder, y no va a poder ningún Banco Central Europeo. Entonces, ese es un ejemplo de que el reajuste o la normalización puede ser súbita y brutal. Entonces yo preferiría, digamos, todo este proceso es un proceso de estar desactivando una bomba de relojería. ¿Nos puede estallar en la cara? Sí, nos puede estallar en la cara. Pero es que nos puede estallar en la cara igual. Entonces es mejor, por lo menos, ir anticipándose al problema. Lo decía el cardenal Richelieu. En política hay 2 tipos de problemas. Los que se prevén son fáciles. Los que no se prevén son insolubles. Así, o sea, no hay medias tintas. Si nos anticipamos y empezamos a trabajar en esto, tenemos una chance. Como hagamos de cuenta que no, tranquilo, que el Banco Central no pasa nada, que estamos en la Champions, vale, ya sabemos lo que pasa con la Champions. Diego, se está comentando un poco de los mentidores bancarios, que si el Banco Central Europeo sigue con estas políticas, los bancos van a empezar a cobrar a las empresas por la gestión del dinero y una segunda fase a los particulares. ¿Lo ves factible? Bueno, el otro día el Liberbank se me empezó a cobrar una comisión que antes no me cobraba, y el Banco Sabadell lo mismo. Entonces ya están cobrándolos. Quiero decir, y eso es algo muy bueno. ¿Por qué? Porque puede empezar a hacer que la gente se empiece a rebelar contra esto. Porque los Paganini de todo esto somos nosotros. No van a ser ni los políticos ni los pseudogenios que están en el Banco Central Europeo, muchos de los cuales ni conocemos. Entonces, me parece que ya está en marcha eso. Aprovecho para decir una cosa. El tipo de interés es el precio más importante de la economía. Porque básicamente es lo que se llama la preferencia temporal. Si yo les digo, le pregunto a cualquier niño, ¿tú cuándo te prefieres comer el helado? ¿Hoy o dentro de un año? Hoy. No, pero dentro de un año yo te doy 2 helados. Habrá un niño a lo mejor particular, pero yo creo que el 99% de los niños va a decir, me lo como hoy. Bueno, eso es preferencia temporal. El ser humano
porque ya venimos así de fábrica, preferimos las cosas antes que después. Si van a ser después, nos tienen que dar un premio, que es el tipo de interés. Vale. Un tipo de interés cero significa, en teoría, que el ser humano dejó de ser como era y ya no tiene preferencia temporal. Yo te digo, te invito a comer mañana. No, vamos dentro de 5 años, es lo mismo. No es lo mismo comer hoy que dentro de 5 años. El ser humano no cambió, es igual. Bueno, y el tipo de interés negativo ya es demencial, es contra natura. Esto que parece ortodoxo, unos señores con muchos estudios que se juntan y debaten y miran muchos indicadores y dicen, no, el tipo de interés tiene que ser tanto, vamos a decirlo claramente, es un resabio de economía centralmente planificada, igual que lo que tenía la Unión Soviética. O sea, o apostamos por una economía libre o por una economía planificada. La economía planificada ya sabemos cómo termina. Las medias tintas ya sabemos cómo terminan. Bueno, esto que en teoría hay algunos que lo defienden como una cosa ortodoxa, no nos equivoquemos. Es el virus estatista que nos lo han metido en vena y hay gente que está convencido que esto es lo normal. Pues no es lo normal. Que unas personas intenten adivinar cuál es el tipo de interés es una batalla perdida, porque es lo mismo que el salario mínimo. Ponen un salario mínimo cuando hay miles de ocupaciones distintas que requieren miles de experiencias y de capacitaciones diferentes, con millones de personas que tienen habilidades y ganas y esfuerzos distintos. Entonces, ¿cómo fijan un precio único para el trabajo como si fuese una mercancía única? Como si fuese yogur griego sin azúcar. Es ridículo. O sea, vamos a la góndola y miremos los precios de los yogures. Hay un montón de precios porque hay un montón de yogures. Bueno, gente con capacidades distintas, hay muchísimos más. Y ponen un único precio. Es que no tiene ningún sentido. Con el tipo de interés es todavía peor. Es el precio más importante de la economía y unos señores se creen capaces de poder decir cuál es el precio. Y ese es un tema que termina mal. Digamos, la crisis de la subprime fue un tema de manipulación de tipos de interés. Y aquí, digamos, cuando España entró al euro, digamos, no fue una manipulación directa, fue una consecuencia indirecta de haber entrado al euro. El gobierno tendría que haber tomado, y le estaba tomando hasta el 2004, medidas, digamos, liberalizaciones, reducción de costes, flexibilización de la economía, como para que se adaptara, pero bueno, luego ya sabemos que vino Zapatero y hizo todo lo contrario. Pero a lo que voy, simplemente, el tipo de interés es el precio más importante de la economía y es precisamente el que está más manipulado. Y eso es una cosa que no nos conviene a nosotros. Sí. Dentro de la actual coyuntura en la que nos encontramos con unos tipos bajos, además que nos encontramos, que esto zombifica la economía, estamos en una desaceleración financiera prácticamente en toda Europa o incluso en el mundo, ¿crees que existe la posibilidad real de que el Banco Central deje de comprar deuda, lo que bajo mi punto de vista haría subir las primas de riesgo de ciertos países como puede ser España, porque es uno de los principales compradores, o vamos más hacia un modelo como Japón? Mira, ¿sabes? Cuando yo estudié, y yo creo que a la gente aquí le pasó lo mismo, hicimos toda la carrera de economía y nunca, ni una sola vez, ni siquiera por error, nos mencionaron ni a Mises, ni a Hayek, ni a Rothbard, ni a Menger, ni a von Baberg. Justamente los 5 tipos que realmente entendían de qué iba. Están todas las facultades del mundo enseñando keynesianismo puro, que son las ideas de una persona que no era economista. Keynes era muy bueno en marketing, evidentemente, porque convenció a todo el mundo de que sus ideas eran geniales, sin ser economista. Y hay una anécdota que es increíble. Se lo encuentra Hayek en la Universidad de Cambridge a Keynes y le dice:
pero ¿cómo estás diciendo estas cosas? ¿No te das cuenta que estás llevando a impulsar el gasto público, la manipulación del tipo de interés? Eso es un desastre, porque no sé qué. No te preocupes. Si veo que la cosa se va para ese lado, yo escribo otro artículo y ya está. Pero resulta que Keynes murió a las 2 semanas y ese otro artículo nunca se escribió. Por lo tanto, quedó escrito lo que para los políticos es la más hermosa música que se puede escuchar, como diría Perón, que es bueno que gasten. Entonces, ¿cómo van a ir contra eso? Entonces, para responderte, estamos pensando que la única solución es, si baja la demanda, pues que gaste más el gobierno. Pues el gobierno no tiene dinero, no importa, que emita deuda. Dando por supuesto que siempre va a haber gente dispuesta a comprar deuda, etc. Esas políticas ya fracasaron, o se hacen en todo el mundo a la vez, o fracasan, como fracasó el Plan E. ¿Por qué? Porque en una economía abierta, tú contratas al tipo para hacer la rotonda de Lugones y el tipo va y se compra el yogur en Carrefour que está hecho en Francia. Por lo tanto, el impacto del Plan E duró 15 minutos porque ya después se fue para Francia. Entonces, esas ideas podían tener un sentido cuando la economía era cerrada. En las economías abiertas no funciona. El problema de Japón, y es el mismo problema en Europa, es que no se hacen reformas económicas. Quieren terminar con el desempleo. Vale. Pero al mismo tiempo te dicen, bueno, ¿usted quiere contratar? Vamos a hablar del caso de España. ¿Usted quiere contratar? Muy bien. Mire, primero, lo mínimo que va a pagar son 900, ¿eh? Y el año que viene a lo mejor 1000. Además, 40% de cotizaciones sociales, tiene indemnización por despido, vacación, lo que sea. Bueno, entonces, claro, tiene que ser una empresa. O sea, la ley laboral está pensada como si fuesen todas empresas multinacionales, pero resulta que el empleador puede ser un fontanero autónomo. Entonces, quiero decir, el fontanero autónomo, antes de contratar con la ley laboral, digamos, o no contrata en B. Eso es un ejemplo. Quieren abrir, en el caso de Asturias, quieren fomentar el comercio. Vale, muy bien. Pero dicen, no, usted tiene un comercio, pero no lo puede abrir los domingos, no lo puede abrir más de tantas horas por semana, pero ¿el comercio de quién es? ¿Del gobierno o del dueño? Entonces, Asturias es un ejemplo arquetípico. Permanentemente se está atacando el derecho de propiedad. Entonces ustedes dirán, el derecho de propiedad no importa, eso es para los ricos. No es para los ricos. El derecho de propiedad es nuestro salario, nuestra pensión, nuestros ahorros, nuestra casa. Pero estamos acostumbrados a que lo vulneren permanentemente. Y luego el mismo gobierno que vulnera y viola todo el tiempo el derecho de propiedad, con impuestos, con regulaciones innecesarias, se sorprende de que no haya inversión suficiente. Pero entonces, ¿en qué queda? Entonces, yo digo, si aquí en Europa, o en Asturias mismo, mañana decimos, señores, en lugar de pensar en aumentar la deuda, no sabemos para qué, como quiere la consejera de Hacienda, eliminamos el impuesto a las grandes superficies comerciales, eliminamos el impuesto de sucesiones, eliminamos el impuesto de patrimonio, ponemos deducciones fiscales por pago de seguro médico, por escuelas privadas, acabamos con los chiringuitos, dejamos de amenazar con problemas artificiales como el de la cooficialidad del valor normalizado, etcétera, etcétera. Esto estalla. En pocos años nos ponemos en la vía al desarrollo y podemos ser como Luxemburgo o más. Pero, quiero decir, no depende en absoluto ni de demanda, de que tiene que intervenir el gobierno. No, es que la economía keynesiana está toda mal. Entonces, uno de los motivos por el cual nosotros queremos dar esta charla es para aportar nuestro granito de arena, para que cuando ustedes escuchen en los medios de comunicación que qué bueno que se mantienen los tipos de interés bajos porque si pagamos poco de hipotecas, sepan que eso es basura, es pescado podrido. ¿Por qué? Porque lo que nos ahorramos de hipotecas, que es verdad, va a ser superado por los costes del reajuste, mucho más si ese ajuste es brutal. Entonces, cuando nos digan, no, el gobierno tiene que salir a hacer
inversión pública. Es decir, el gobierno hace regulaciones y cobra impuestos que hacen prohibitiva una actividad productiva y luego quiere hacer obra pública para que esa gente que el empresario no puede contratar, lo contrata el gobierno. Estamos todos locos. Claro, porque como el gobierno siempre gasta dinero que no es de él. Entonces, quiero decir, el tema son las regulaciones que se pueden... de hecho, Mario Draghi siempre dice, yo hago esta política monetaria súper laxa, pero los gobiernos que aprovechen para hacer reformas. Lo que no se da cuenta Mario Draghi, o a lo mejor se ha sido cuenta y como él ya se va, no le importa, es que esa política, en lugar de incentivar las reformas, lo que logra es las posterga, porque los que gobiernan no son Konrad Adenauer, es Pedro Sánchez. Y Pedro Sánchez no está pensando, voy a aprovechar los bajos tipos de interés para poder hacer un perfil de deuda más prolongado en el tiempo, ajustar el gasto público de a poco. No, él dice, hay margen a gastar, como la consejera de Hacienda ayer mismo. Nos llevan al desastre. Entonces, por lo menos, cuando salgamos de acá, sepamos, todo lo que nos digan es pescado podrido. Me gustaría a mí hacer una aportación a la pregunta. Preguntaba si creíamos que era posible que el Banco Central Europeo dejara en algún momento la política de compra de deuda pública. Tal como visteis en la gráfica que puso Diego, la cantidad de deuda pública en manos del Banco Central Europeo ahora es bestial. Los pasivos que tienen deuda pública es bestial. Y básicamente los pasivos del Banco Central, lo que respalda el valor del euro ahora mismo, está en gran parte respaldada por deuda pública europea. Vale. Si el Banco Central Europeo decidiera de buenas a primeras cortar la compra de deuda pública, obviamente la deuda pública tendría que financiarse en los mercados, se pedirían intereses mucho más altos y el valor de la deuda pública que tiene ahora mismo en su balance el Banco Central Europeo caería en picado. Bien, con lo cual, si tú tienes una moneda respaldada por un activo que está cayendo en picado, tu moneda empezará a caer en picado. Es decir, y si no, seguirás engordando la pelota hasta que llegue un momento que tendrás que parar. Efectivamente, esto tiene que tener un límite. Se puede engañar hasta cierto punto a la economía, se puede dopar, pero esto va a caer. En mi opinión, todo esto acabará degenerando, se arreglará, porque las cosas se arreglan a las bravas, por un fenómeno inflacionario. Es decir, las deudas se les quita valor depreciando la deuda en sí misma. Y si yo debo X millones de euros y el euro vale menos, pues debo menos dinero. De hecho, si el euro no valiera nada, mis millones de euros en deuda no existirían. De tal forma que el Banco Central Europeo se ve en la tesitura de decir, si yo abandono la compra de deuda y permito que la deuda pública se empiece a emitir ahora al 10%, o la española, o al 7%, la deuda pública que tengo yo en mi balance, que está al 0%, valdría muy poco. Y por lo tanto el euro empezaría a caer en picado frente al dólar, frente a etcétera. Al final, y volviendo un poco yo hablo de Alberto Venegas Lynch, el autor argentino también, que a mí, vamos, es uno de mis favoritos. Decía él que el crédito barato, cuando desde el Banco Central se promueve el crédito barato, es decir, el crédito barato consiste en que estás obligando a alguien a pagar la diferencia de lo que sería, lo que costaría lo que llamaríamos la tasa de interés natural de la que tú estás haciendo artificialmente. Alguien la va a pagar. Y normalmente los que lo pagamos somos todos en base a un fenómeno inflacionario que tarde o temprano tiene que acabar apareciendo. Pero como decía Diego, no sabemos cuándo ni cómo. De hecho, el Banco Central tampoco lo sabe. Lo que sabe es que como deje de comprar deuda pública, va a estallar. Bien, ¿cómo se puede parar esto? Como decía Diego, deje usted de emitir deuda pública a estos niveles rápidamente y convenzca a los mercados que usted es capaz de repagar su deuda pública. Pero actualmente eso no lo cumple ningún gobierno, de tal manera que si ahora dejáramos al mercado libremente, lo que produciríamos es una depreciación del euro como primera medida de argentinización de la moneda. Y como no lo van a permitir, pues a ver hasta dónde llega esto. Pero tarde o temprano el freno vamos a pisarlo. Es que eso es lo que hay que tener en cuenta. Digamos, de una u otra forma, siempre lo pagamos nosotros, sea con inflación o sea con menor actividad y empleo. Porque
cuando yo les decía que la crisis inmobiliaria, bueno, lo que pasa es que aquí hubo dos crisis juntas, la crisis internacional y la crisis made in Spain, alentada fundamentalmente por Zapatero y Solbes, pero fue sin inflación, pero fue brutal. Y nos afectó a todos, porque el que no perdió dinero le rebajaron el salario, el que no perdió el empleo le rebajaron el salario, y el que no vivió con miedo. Entonces, en definitiva, o tú tuvo que ayudar a un hermano, a un primo, o un pariente, o quien sea, por lo tanto, entonces, esto que parece muy etéreo, al final es una cosa que nos impacta a todos nosotros de manera directa. Sí. Una pregunta. El diseño, ahora después de esta experiencia de los años de Lego, parece que ha nacido, digamos, mal. Debería, vamos, a tenor de lo que se publica, completarse con unas políticas fiscales inexistentes dentro del ámbito del euro. Así tenemos la discrepancia de Irlanda, que ha ido como un tiro con esos tipos de interés, o sea, esos tipos de fiscales tan bajos con relación al resto de los países de la Unión, vamos, de la Unión de Sí. No se aprecia esa capacidad de lograr una política fiscal común. ¿Cómo podríamos llegar a un refuerzo del euro en esta línea? ¿Sabe qué pasa? El problema es que todo lo que sea coordinar, si no se hace entre gente seria, es decir, si nosotros nos podemos poner de acuerdo, si somos gente seria vamos a cumplir lo que acordamos, y si no hay que poner arriba un policía que nos obligue. En la Unión Europea ya hay muchos acuerdos que no se cumplen. Por ejemplo, España se obligó a tener un déficit fiscal inferior al 3% del PIB y tuvo durante 9 años más. España, Bélgica, Francia y muchos otros, Portugal, Grecia, se obligaron a tener deuda pública de no más del 60% del PIB y en España del 100%. Entonces, evidentemente nos hemos comportado de manera poco seria. Entonces uno dice, bueno, ¿y cómo hacemos para que esta gente Entonces dice, bueno, ponemos un perro guardián arriba. Pero eso no me gusta mucho, porque al final es concentración de poder. Y esa persona que definan esas políticas también se pueden equivocar. Entonces, volveríamos a replicar lo mismo del Banco Central Europeo. 25 personas se juntan para definir el tipo de interés, tarea misión imposible, y ahora tendríamos otros 25 para definir cuál es el nivel óptimo en el que hay que aumentar el gasto público. Yo no lo veo. De hecho, no conseguimos que se entienda la norma elemental de un presupuesto balanceado en Asturias, imaginémonos a nivel continental. Entonces, lo que pasa es que, claro, la consecuencia de esta es muy pesimista, porque entonces, ¿qué hacemos? Y entonces lo que hacemos, bueno, primero es tratar de entender el problema, y después yo diría que nadie vote a un partido estatista, porque mientras votemos estatistas, el Estado va a seguir avanzando, porque es verdad, como dice el profesor Huerta de Soto, si no hablemos más de socialistas, el problema son los estatistas, que incluye a los socialistas, a los comunistas y a los estatistas de derecha, que son todos el mismo problema. Mientras los estatistas dominen, el Estado va a avanzar. Y si avanza el Estado, se reduce la libertad. Y aumentan los impuestos y aumenta... Porque el estatista que dice, no importa, vamos para adelante. Pero y si hay una crisis bancaria, no importa, nosotros salimos al rescate. Y si quiebran las empresas, no importa, las nacionalizamos. Y entonces siempre es más Estado. Entonces, lo único que se le puede oponer al Estado es el mercado. Entonces, claro, uno dice, el mercado, el capitalismo salvaje, como dice ahora Barbón. No, el mercado somos nosotros, el mercado es la gente. Entonces, cuando ustedes escuchen la palabra mercado, digan, bien, soy yo. Más mercado es más yo.
Entonces, lo único que podemos hacer por ahora es entender esto y explicárselo al vecino para ampliar la onda expansiva. Vale, son las 9 de la noche, Sí. un poco pasadas, y vamos a ir dando por cerrado el acto. No obstante, no me puedo callar, y respecto a esta pregunta que decías sobre coordinar una política fiscal para que el euro, en teoría, el sistema euro funcionara bien. En realidad el sistema euro es un gran invento, y lo sabe Diego, y a nosotros nos ha hecho muy bien entrar. El problema del euro es que el Banco Central Europeo nunca se ha creído de verdad lo que tenía que hacer. Es decir, yo puedo, no es obligatorio, como dice, el poner una policía, porque al fin y al cabo eso es ejercer un control excesivo, más excesivo todavía. Pero es decir, quien lo hace mal va a pagar las consecuencias. No, yo no te voy a obligar a tener una política fiscal coherente. Ya la vas a tener tú por tu propia cuenta, porque si no vas a quebrar. Pero si sistemáticamente sabes, como pasa con España, que no va a quebrar bajo ningún concepto, y que encima vas a abrir las líneas de crédito para que todos sepamos que bajo ningún concepto haré todo lo que esté en mi mano, dijo Draghi, y más, para que ustedes no quiebren, esto estás incentivando. No hace falta, esto es como, no todos los niños tienen que hacer lo mismo, pero todos tienen que portarse bien. No todos tenemos que tener la misma política fiscal, pero tiene que ser una política fiscal responsable, cada uno como quiera ejecutarla. Y el problema es que el Banco Central Europeo desistió, y tuvo una ligera intentona al principio, y desistió de su... Y en vez de basarse en inflación, efectivamente lo que tenía que haber hecho es decir, oiga, yo no compro bono basura, para empezar, punto. Cosa que le duró 3 telediarios hasta que vio que le quebraban a mitad de sus miembros, y empezó a autorizar compras que estatutariamente tenía prohibidas, etc. Y por lo tanto incentivó. Entonces, lo que hay que hacer es aplicar castigos a los que lo hacen mal. No tiene más sentido. No hace falta. Eso ya hará que se converja hacia el buen camino. No decir, todo el mundo tiene que tener un déficit del 5%. No se preocupe, téngalo usted el 25%, pero el año que viene está quebrado, pero quebrado totalmente. Y ahí empieza el riesgo sistémico, populismos, etcétera, etcétera. Y bueno, tenemos que dejarlo, dejo que cierre Diego. No, es que era simplemente para decir una última cosa. Tanto en Instagram como en Facebook, todos los días ponemos pequeños fragmentos de estos autores que nos ocultaron en la facultad. En Instagram la cuenta se llama El Club de los Viernes. Entonces son fragmentos que pueden leer en 3 minutos. Y en Instagram, eso en Instagram, y en Facebook ponen El Club de los Viernes, le dan me gusta, y todos los días a las 6 de la tarde, de lunes a viernes, en una y en otra red social, ustedes pueden tener una pequeña grajea, y de a poquito van a ir entendiendo y se van a dar cuenta cuál es la economía sana y cuál es el pescado podrido. Muchas gracias.